Mi esposo estaba muriendo. Yo estaba en la cocina preparando su caldo, el único alimento que podía tragar. Entonces escuché voces en la sala, mi suegra, mis cuñadas. Cuando él se vaya, ella también se va. No tiene derecho a nada aquí. Dejé caer la olla. El caldo se derramó en el piso. El vapor subió, quemando mis piernas. Pero el dolor físico no era nada comparado con lo que sentí en ese momento, porque después de 45 años de servicio, 45 años de cocinar, limpiar, cuidar, sacrificarme, descubrí que para ellos yo nunca fui familia, solo fui una empleada gratuita. Y ahora que mi esposo estaba por morir, planeaban desecharme como se desecha una servilleta usada. En ese momento supe que tenía que actuar rápido, porque si no lo hacía, después de 45 años de trabajo, me quedaría sin nada. Me llamo Pilar, tengo 68 años. Nací y crecí en Morelia, Michoacán. Durante toda mi vida fui la mujer invisible, la que cocinaba, la que limpiaba, la que servía, la que nunca se quejaba. Pero esa noche, mientras el caldo de mi esposo se derramaba en el piso de la cocina, decidí que ya no iba a ser invisible, ya no iba a ser silenciosa, ya no iba a aceptar que mi trabajo no valía nada. Esta es mi historia, y la cuento hoy porque sé que hay millones de mujeres como yo, mujeres cuyo trabajo nunca es valorado, nunca es pagado, nunca es reconocido, hasta que es demasiado tarde. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, si tu trabajo nunca ha sido valorado, deja un comentario. Cada historia compartida aquí en Relatos de Abuelas ayuda a otras mujeres a sentirse menos solas. Dale like a este video y suscríbete, porque esta historia apenas comienza. Conocí a Roberto cuando yo tenía 23 años. Él tenía 27. Yo trabajaba en un pequeño restaurante en Morelia. Él venía a comer todos los días después del trabajo. Era contador en una empresa familiar. Al principio solo conversábamos. Él me preguntaba sobre los platillos. Yo le recomendaba mis favoritos. Luego empezó a quedarse más tiempo, a esperar hasta que yo terminara mi turno, a caminar conmigo a casa. 6 meses después, me pidió que fuera su novia. Pilar, me dijo, nunca he probado comida tan deliciosa como la tuya. Tienes un don. Algún día cocinarás solo para mí. Me sentí halagada, porque en ese entonces yo creía que ser buena cocinera era lo más importante que una mujer podía ser. 1 año después nos casamos, y 3 días después de la boda me di cuenta de mi error. Porque Roberto no se casó conmigo, se casó con una cocinera, una empleada doméstica, una cuidadora gratuita, no solo para él, para toda su familia. La familia de Roberto vivía en una casa grande, su madre, doña Gertrudis, sus 2 hermanas solteras, Rosario y Guadalupe, su hermano menor, Arturo, con su esposa e hijos. Todos vivían juntos, y cuando Roberto me llevó a esa casa como su esposa, asumieron que yo estaría ahí para servirlos a todos. Pilar, me dijo doña Gertrudis el primer día, en esta casa todos trabajamos. Tú cocinarás para la familia. Yo te enseñaré cómo nos gusta la comida. No era una sugerencia, era una orden. Así que empecé. Cocinaba el desayuno para 8 personas cada mañana. Preparaba comida para llevar para los que trabajaban. Cocinaba la comida del mediodía para los que estaban en casa. Y preparaba la cena para todos cada noche. Además de cocinar, limpiaba, lavaba ropa, planchaba, cuidaba a los niños de mi cuñada, hacía las compras, organizaba la casa, trabajaba desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días, sin descanso, sin paga, sin agradecimiento. Cuando le dije a Roberto que estaba cansada, me respondió, Pilar, así es la familia, todos nos apoyamos. Mi madre también trabajó duro cuando era joven, es tu turno ahora. Pero yo no pedí vivir con toda tu familia, le dije. Esta es nuestra casa, me dijo. Todos vivimos juntos. Así somos nosotros. Si no te gusta, tal vez te casaste con la persona equivocada. Y ahí empezó mi silencio, porque tenía miedo.
miedo de que me dejara, miedo de quedarme sola, miedo de fracasar como esposa. Así que me callé y trabajé y sacrifiqué. Si alguna vez has trabajado sin reconocimiento en tu propia casa, escribe invisible en los comentarios, porque el trabajo del hogar es trabajo real. Los años pasaron, yo seguía cocinando, limpiando, sirviendo. Roberto trabajaba en la empresa familiar, ganaba bien, pero todo su dinero iba a una cuenta que su madre manejaba. Es para la familia, me decía. Yo no tenía acceso a ese dinero. Cuando necesitaba algo, tenía que pedirle a doña Gertrudis, y ella siempre me hacía sentir como si estuviera pidiendo un favor. ¿Para qué necesitas dinero, Pilar? Aquí tienes techo, comida, todo. ¿Qué más quieres? Quería dignidad, quería reconocimiento, quería sentir que mi trabajo valía algo. Pero nunca lo dije. Con el tiempo, empecé a vender comida por fuera. Tamales, moles, dulces tradicionales. Lo hacía en secreto, cuando nadie me veía. Y ese dinero lo escondía, en una lata, en el fondo de mi closet. No era mucho, pero era mío, y me hacía sentir que no era completamente invisible. Roberto y yo nunca tuvimos hijos. Él decía que no era el momento, luego decía que éramos muy mayores, luego simplemente dejó de hablar del tema. Ahora creo que no quería tener hijos conmigo porque eso significaría darme una posición más fuerte en la familia. Como madre de sus hijos, yo tendría más voz, más derecho, pero sin hijos, yo era solo la nuera, la que cocinaba, la que servía, nada más. Cuando cumplimos 20 años de casados, le pedí a Roberto que nos mudáramos, que tuviéramos nuestra propia casa, solo nosotros dos. ¿Por qué querrías eso?, me preguntó. Aquí tenemos todo. Mi madre no va a vivir para siempre. Cuando ella se vaya, la casa será nuestra. ¿Nuestra?, pregunté. ¿O de tu familia? Mi familia eres tú también, me dijo. Pero no era verdad, y yo lo sabía, porque cada decisión importante se tomaba sin consultarme. Cada gasto grande se discutía entre Roberto, su madre y sus hermanos. Yo solo era informada después. No era familia, era personal de servicio. El trabajo doméstico es trabajo real y debe ser valorado. Si crees esto, dale like a este video. Si conoces a alguien cuyo trabajo no es reconocido, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, honramos el trabajo invisible de las mujeres. Suscríbete para más testimonios reales. Pasaron más años. Mi cuerpo empezó a dolerme. La espalda, las rodillas, las manos, tantos años cocinando, limpiando, cargando, pero no podía parar, porque sin mi trabajo, ¿qué era yo? ¿Quién era yo? Cuando Roberto cumplió 70 años, su salud empezó a deteriorarse. Diabetes, presión alta, problemas del corazón. Yo lo cuidaba. Le preparaba comidas especiales para su condición, le medía el azúcar, le daba sus medicamentos, lo acompañaba a sus citas médicas. Doña Gertrudis, que ahora tenía más de 90 años, me decía: Pilar, tienes que cuidar bien a mi hijo, él es lo más importante, como si yo necesitara que me lo recordaran, como si no hubiera pasado 45 años demostrando exactamente eso. Pero nunca, ni una sola vez, me preguntó cómo estaba yo, si yo necesitaba ayuda, si yo estaba cansada, porque para ella yo no era una persona, era una función. Hace 3 meses, Roberto empeoró significativamente. Los doctores dijeron que era cuestión de tiempo, meses, tal vez semanas. Yo intensifiqué mis cuidados. Dormía en una silla junto a su cama. Me levantaba cada 2 horas para verificar que estuviera bien. Le preparaba caldos suaves porque era lo único que podía tragar. Una tarde, mientras preparaba su caldo de pollo en la cocina, escuché voces en la sala. Doña Gertrudis, Rosario y Guadalupe estaban hablando. No sabían que yo estaba cerca. Cuando Roberto se vaya, decía doña Gertrudis, tenemos que hablar de la casa. ¿Qué hay que hablar?, preguntó Rosario. La casa es tuya, mamá, y cuando tú ya no estés, será de nosotros. Pero Pilar vive aquí, dijo Guadalupe. Pilar puede buscar dónde vivir.
dijo doña Gertrudis con frialdad. Ella no es sangre. Esta casa es para la familia de verdad. ¿Le vamos a dar algo?, preguntó Guadalupe. Digo, ha trabajado aquí durante 45 años. Ella tuvo techo y comida durante 45 años, respondió doña Gertrudis. Eso es pago suficiente. Cuando Roberto se vaya, y ella también se va. Sentí cómo la olla se resbalaba de mis manos, cayó al piso. El caldo hirviendo se derramó. El ruido fue fuerte. Las voces en la sala se callaron. Me quedé ahí parada, viendo el caldo extenderse por el piso de la cocina. Mis piernas ardían donde el líquido caliente me había salpicado. Pero no me moví, porque en ese momento entendí algo fundamental. Nunca fui familia. Nunca lo sería. Y si no actuaba ahora, me quedaría en la calle sin nada. Después de 45 años de trabajo, de sacrificio, de invisible servicio, eso no iba a pasar. Si has dado años de tu vida y luego descubriste que no fue valorado, escribe 45 años en los comentarios, porque tu trabajo tiene valor, siempre. Limpié el piso, preparé otro caldo, se lo llevé a Roberto. Él estaba en la cama, débil, respirando con dificultad. Pilar, me dijo con voz ronca, gracias por cuidarme. Fueron las primeras palabras de agradecimiento que escuché de esa familia en semanas, y me hicieron llorar, porque me di cuenta de cuán poco había recibido durante tanto tiempo. Esa noche, cuando todos dormían, saqué la lata donde guardaba mi dinero secreto. Conté, eran 127,000 pesos, ahorrados durante 30 años vendiendo comida. No era mucho, pero era algo. También busqué todos los documentos importantes de la casa. Los encontré en el estudio de Roberto. Escrituras, cuentas bancarias, documentos legales. Los estudié cuidadosamente y descubrí algo interesante. La casa no estaba solo a nombre de doña Gertrudis, estaba a nombre de ella y de Roberto. Cuando él muriera, su parte no iría automáticamente a la madre, iría a su viuda legal, a mí. También descubrí que Roberto tenía una cuenta de ahorros que yo no conocía, una cuenta que solo él manejaba, con más de 800,000 pesos. Y como su esposa legal, yo tenía derecho a la mitad. Por primera vez en 45 años, me di cuenta de que no estaba tan desprotegida como pensaba. Tenía derechos, derechos legales, derechos que existían aunque la familia de Roberto no quisiera reconocerlos. Pero para proteger esos derechos necesitaba actuar rápido. Al día siguiente, mientras todos creían que yo solo estaba haciendo las compras, fui a ver a un abogado. Le conté mi situación, le mostré los documentos. Señora Pilar, me dijo, usted tiene derechos muy claros como esposa. La mitad de los bienes adquiridos durante el matrimonio son suyos, y como copropietaria de la casa, nadie puede echarla sin su consentimiento. Aunque no haya trabajado fuera de casa, le pregunté, especialmente porque trabajó dentro de casa. Me dijo, el trabajo doméstico tiene valor económico. La ley lo reconoce, aunque las familias no siempre lo hagan. Me explicó qué documentos necesitaba preparar, qué pasos tomar, cómo protegerme. Salí de esa oficina sintiéndome diferente. Por primera vez en 45 años, sentí que tenía poder, control, opciones. Porque resulta que yo no era invisible, solo había sido ignorada. Y esas son dos cosas muy diferentes. Conocer tus derechos es poder. Si estás aprendiendo algo de esta historia, escribe derechos en los comentarios. Durante las siguientes semanas, trabajé en silencio. Hice copias de todos los documentos importantes. Abrí mi propia cuenta bancaria. Transferí mi dinero ahorrado ahí. Hablé con el abogado varias veces más. Preparamos documentos, estrategias, planes, todo mientras seguía cocinando, limpiando, cuidando a Roberto. Todo mientras la familia de Roberto seguía tratándome como si fuera invisible. Pero yo ya no era la misma mujer, ya no era la que se quedaba callada, la que aceptaba todo, la que tenía miedo. Ahora era una mujer con un plan.
Roberto murió 3 semanas después. Fue tranquilo, en paz. Yo estaba a su lado, sosteniendo su mano. En sus últimas horas me miró y dijo: Pilar, perdóname, no te cuidé como debí. No sé si se refería a permitir que su familia me tratara mal, o a no darme la vida que merecía, o a tantas cosas, pero asentí. Descansa, le dije, y cerró los ojos. El funeral fue 2 días después. Mucha gente vino. Todos hablaron de qué buen hombre era Roberto, qué buen hijo, qué buen hermano. Nadie mencionó qué tipo de esposo fue. Después del funeral, cuando todos regresamos a la casa, doña Gertrudis me llamó aparte. Pilar, me dijo, necesitamos hablar sobre tu situación. Sí, necesitamos hablar, le dije, pero no aquí, mañana, con todos presentes y con mi abogado. Su rostro cambió. ¿Tu abogado? Sí, le dije. Tengo cosas que aclarar sobre mis derechos en esta casa. Vi el miedo en sus ojos, porque por primera vez yo no estaba siendo la mujer sumisa que esperaban. Estaba siendo la mujer que debía haber sido desde el principio, una mujer que conoce su valor y que no va a permitir que nadie se lo quite. Defenderte no es egoísmo, es justicia. Si entiendes esto, escribe justicia en los comentarios. Esa noche, mientras preparaba la cena para la familia por última vez como la nuera invisible, me di cuenta de algo. Durante 45 años, mi valor estuvo en mi trabajo, en lo que hacía por otros, en lo que sacrificaba, pero ahora mi valor estaba en mí misma, no en quién era, en lo que merecía, y merecía respeto, merecía reconocimiento, merecía seguridad. Y si esta familia no me lo iba a dar, la ley sí. Al día siguiente tuvimos la reunión. Mi abogado presentó los documentos, explicó mis derechos. Doña Gertrudis, Rosario y Guadalupe estaban en shock. Pero ella no trabajó, protestó Rosario. Nosotros trabajamos y ganamos dinero. El trabajo doméstico es trabajo, dijo mi abogado firmemente, y tiene valor económico. La ley lo reconoce. Les explicó que yo era copropietaria de la casa, que tenía derecho a la mitad de los ahorros de Roberto, que no podían echarme sin mi consentimiento, y que si intentaban hacerlo, yo demandaría, y ganaría. La sala quedó en silencio. Finalmente, doña Gertrudis habló. ¿Qué quieres, Pilar? Y por primera vez en 45 años, y respondí con la verdad. Quiero lo que merezco. Quiero mi parte de lo que ayudé a construir. Y quiero que reconozcan que mi trabajo tuvo valor. Siempre lo tuvo. Esta historia continúa con decisiones difíciles y justicia merecida. Si crees que Pilar merece lo que le corresponde, dale like a este video. Si conoces a alguien que trabaja sin reconocimiento, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, defendemos a las mujeres que dieron todo y merecen respeto. Suscríbete para saber cómo termina la historia de Pilar. Hay un momento en la vida en el que decides dejar de ser invisible, en el que decides que tu voz importa, que tu trabajo importa, que tú importas. Para mí, ese momento llegó a los 68 años. Después de 45 años de silencio, después de 45 años de servir sin ser vista, pero mejor tarde que nunca. Hoy quiero contarte qué pasó después de esa reunión con el abogado, después de que finalmente puse límites, después de que la familia de Roberto descubrió que yo no era tan débil como pensaban, porque lo que vino después no fue fácil, pero fue necesario y fue justo. Si has llegado hasta aquí y entiendes que poner límites es un acto de amor propio, escribe límites en los comentarios. Después de la reunión con mi abogado, la casa se volvió un campo de batalla silencioso. Doña Gertrudis dejó de hablarme. Rosario y Guadalupe me miraban con odio. Arturo, el hermano menor de Roberto, me evitaba completamente. Pero algo había cambiado. Ya no me pedían que cocinara para todos, ya no asumían que limpiaría después de ellos, ya no me daban órdenes, porque ahora sabían que yo tenía poder, poder legal, y eso los asustaba. Durante las primeras semanas después del funeral, seguí viviendo en la casa,
pero solo usaba mi habitación y la cocina cuando era necesario. Cocinaba para mí misma, limpiaba mi propio espacio, no más servicio gratuito. Una mañana, Guadalupe entró a la cocina mientras yo preparaba mi desayuno. ¿No vas a hacer para todos?, me preguntó con tono acusador. No, le respondí tranquilamente. Ustedes pueden cocinar para ustedes mismos. Pero tú siempre cocinas, dijo, como si fuera una obligación divina. Cocinaba, la corregí. Pasado. Durante 45 años cociné sin paga, sin agradecimiento, sin respeto. Eso se acabó. Eres una malagradecida, me dijo, después de todo lo que esta familia hizo por ti. Me reí, no pude evitarlo. ¿Lo que hicieron por mí? Repetí. Guadalupe, yo trabajé en esta casa sin descanso durante 45 años. Cociné miles de comidas, limpié millones de platos, cuidé a tus hijos cuando tú no podías. ¿Y qué recibí a cambio? Techo y comida. Eso es lo que se le da a un empleado. Pero ni siquiera me pagaron como empleada, y ahora resulta que yo soy la malagradecida. Salió de la cocina sin responder, porque la verdad duele, especialmente cuando has vivido cómodamente gracias al trabajo invisible de alguien más. El trabajo doméstico no es un favor, es trabajo real, que merece reconocimiento y compensación. Si crees esto, dale like a este video. Si conoces a alguien cuyo trabajo es dado por hecho, comparte esta historia. En Relatos de Abuelas, valoramos el trabajo de todas las mujeres. Suscríbete para más historias de justicia. Mi abogado, el licenciado Ramírez, me explicó mis opciones. Señora Pilar, usted puede quedarse en la casa. Es copropietaria. Nadie puede echarla, pero también puede vender su parte a la familia y usar ese dinero para empezar una nueva vida. ¿Cuánto valdría mi parte?, le pregunté. Hizo algunos cálculos. La casa vale aproximadamente 3 millones de pesos en el mercado actual. Su mitad de la propiedad de Roberto sería 750,000 pesos, más la mitad de sus ahorros, otros 400,000. En total, tendría derecho a aproximadamente 1,150,000 pesos. Me quedé en silencio procesando la información. Más de 1,000,000 de pesos. Dinero que había ayudado a generar con mi trabajo, con mis manos, con mi tiempo, con mi vida. ¿Y si ellos no quieren comprarme mi parte?, pregunté. Entonces podemos forzar la venta de toda la propiedad, dividir el dinero proporcionalmente. Pero eso sería más complicado y doloroso para todos. Pensé en doña Gertrudis. Tenía más de 90 años. Había vivido en esa casa toda su vida. Si yo forzaba la venta, ella tendría que mudarse. Eso sería cruel. Pero también pensé en mí, en 45 años de trabajo no reconocido, en 45 años de ser tratada como invisible. ¿Les debía consideración después de cómo me habían tratado? No lo sabía. Déjeme pensarlo, le dije al licenciado. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama, pensando en todas mis opciones. Podía quedarme en la casa, vivir el resto de mis días ahí, junto a una familia que me odiaba, que me resentía, que nunca me vería como igual. O podía irme, tomar mi dinero, empezar una nueva vida. A los 68 años, la idea me aterraba, porque a pesar de todo, esa casa había sido mi hogar durante 45 años. Era lo único que conocía. Pero también me emocionaba, porque significaba libertad, significaba elegir, significaba vivir para mí misma por primera vez en mi vida. A veces empezar de nuevo es la única forma de ser libre. Si entiendes esto, escribe libertad en los comentarios. 2 semanas después del funeral, doña Gertrudis me pidió hablar. A solas, nos sentamos en la sala. La misma sala donde había escuchado sus planes de echarme. Pilar, me dijo con voz cansada, necesitamos resolver esto. Estoy de acuerdo, le respondí. ¿Qué quieres?, me preguntó directamente. Quiero que reconozcas que trabajé durante 45 años en esta casa, que mi trabajo tuvo valor, y quiero compensación justa por ese trabajo. Te dimos techo y comida durante 45 años, dijo defensivamente.
Eso es lo que se le da a cualquier empleada que vive en el trabajo, le respondí. Pero a las empleadas también se les paga un salario. A mí nunca me pagaron. Eras familia. Sia protestó. No, doña Gertrudis, nunca fui familia para ustedes. Lo sé porque escuché lo que dijeron. Pilar no es sangre. Esta casa es para la familia de verdad. Recuerda. Su rostro se puso pálido. ¿Escuchaste eso? Sí, escuché todo. Mientras preparaba el caldo para su hijo agonizante, escuché cómo planeaban dejarme en la calle. Bajó la mirada. Nosotros estábamos molestos, asustados por Roberto. No hablábamos en serio. Sí hablaban en serio, le dije firmemente. Y ambas lo sabemos. Hubo un largo silencio. Finalmente ella habló. ¿Cuánto quieres? Quiero lo que legalmente me corresponde. 1.150.000 pesos. Por mi parte de la casa y de los ahorros de Roberto. Casi se desmaya. Eso es una fortuna. Eso es lo justo, le respondí. Es lo que la ley dice que me corresponde. No, si quieren que me vaya pacíficamente, ese es el precio. No tenemos tanto dinero, dijo. Entonces vendan algo, tomen un préstamo, arréglense. Pero yo no voy a aceptar menos de lo que merezco. Pilar, sé razonable. He sido razonable durante 45 años. La interrumpí. Fui razonable cuando trabajaba 18 horas al día sin quejarme. Fui razonable cuando nunca pedí un salario. Fui razonable cuando acepté ser tratada como invisible. Ya no voy a ser razonable, voy a ser justa. Me levanté y salí de la sala. Mis manos temblaban, pero me sentí fuerte, poderosa, por primera vez en décadas. Pedir lo que mereces no es ser egoísta, es ser justa contigo misma. Si entiendes esto, escribe merezco en los comentarios. Durante las siguientes semanas hubo mucha tensión en la casa. La familia se reunía en secreto, hablaban en voz baja. Me lanzaban miradas de odio, pero yo me mantuve firme. Mi abogado me aconsejó no ceder. Usted tiene la ley de su lado, me recordaba. No se deje intimidar. Una tarde, Arturo vino a verme. Pilar, me dijo, quiero disculparme. Me sorprendió. Arturo siempre había sido el más callado de los hermanos. Raramente hablaba conmigo. ¿Disculparte por qué?, le pregunté. Por no haber dicho nada. Durante todos estos años vi cómo mi madre y mis hermanas te trataban. Vi cuánto trabajabas. Y nunca dije nada. Nunca te defendí. Y eso estuvo mal. Sus palabras me conmovieron, porque eran las primeras palabras de reconocimiento genuino que recibía de esa familia. Gracias por decirlo, le respondí. Tienes razón en pedir lo que te corresponde, continuó. Mi madre y mis hermanas están enojadas porque saben que tienen la culpa, ni saben que te explotaron, y ahora tienen que pagar por eso. Literalmente. Sonreí tristemente. No quiero destruir a la familia, Arturo, solo quiero lo que es justo. Lo sé, y lo tendrás. Vamos a conseguir el dinero. Va a tomar tiempo, pero lo haremos. ¿Cuánto tiempo?, le pregunté. 3 meses, tal vez 4. Tenemos que vender unas propiedades que mi madre tiene. Pero te pagaremos. Asentí. Está bien, puedo esperar. Pero quiero un acuerdo por escrito, firmado por todos, con fechas específicas. Lo tendrás, me prometió. Y cumplió. Una semana después, mi abogado me presentó un documento firmado por toda la familia. Se comprometían a pagarme 1.150.000 pesos en 4 pagos. El último pago sería en 4 meses. Firmé el documento y por primera vez en semanas respiré con alivio, porque iba a recibir lo que merecía, finalmente. Los acuerdos escritos protegen tus derechos. Nunca confíes solo en promesas verbales. Si esta historia te está enseñando algo valioso, dale like. Si conoces a alguien que necesita protegerse legalmente, comparte este video. En Relatos de Abuelas, creemos en la protección legal para todas. Suscríbete para más consejos prácticos. Mientras esperaba los pagos, empecé a planear mi nueva vida. Busqué apartamentos pequeños en Morelia. Quería algo modesto pero mío. Un lugar donde nadie me dijera qué hacer.
donde nadie me tratara como invisible. Encontré un apartamento perfecto, pequeño, un dormitorio, cocina, sala, en un edificio tranquilo, con mucha luz natural. Le di un depósito al dueño. Lo tomaré cuando reciba mi último pago, le dije. También empecé a planear un pequeño negocio. Durante 45 años había cocinado para otros. ¿Por qué no cocinar para mí misma? ¿Por qué no vender mi comida? Pero esta vez en mis propios términos, con mis propias ganancias. Hablé con algunas amigas del mercado. Ellas me animaron. Pilar, tu mole es el mejor de Morelia. La gente pagará bien por él. Así que empecé a hacer planes. Calcular costos, diseñar un menú, imaginar mi futuro. Y por primera vez en 45 años, ese futuro me emocionaba. Porque era mío, solo mío. Los pagos llegaron según lo acordado. Primero 300,000 pesos, luego otros 300,000, luego 275,000. Cada vez que recibía el dinero, lo depositaba en mi cuenta bancaria, la cuenta que había abierto a mi nombre, donde nadie más tenía acceso. Viendo esos números crecer en mi cuenta, me hacía sentir poderosa, segura, libre. El día que recibí el último pago, 275,000 pesos, lloré, pero no de tristeza, de alivio, de justicia cumplida, porque después de 45 años, finalmente había recibido reconocimiento, no en palabras, sino en algo más tangible, en dinero, en recursos, en seguridad. La seguridad económica es libertad. Si entiendes esto, escribe seguridad en los comentarios. Una semana después de recibir el último pago, empaqué mis cosas. No tenía mucho: ropa, algunos libros de cocina, fotografías viejas, mis utensilios de cocina favoritos. Todo cabía en 3 maletas. 45 años de vida y solo 3 maletas. Pero no me sentía triste, me sentía ligera, porque estaba dejando atrás el peso de la invisibilidad, el peso del silencio, el peso de no ser valorada. El día que me fui, doña Gertrudis no salió de su cuarto. Rosario y Guadalupe tampoco dijeron adiós. Solo Arturo y su esposa bajaron a despedirme. Cuídate, Pilar, me dijo Arturo. Y perdón, por todo. Ya está perdonado, le dije. Ahora solo quiero vivir. Su esposa me abrazó. Eres muy valiente, me susurró al oído. Yo también quiero ser así algún día. Le apreté la mano. Nunca es tarde, le dije. Recuérdalo. Subí al taxi con mis 3 maletas. Y mientras nos alejábamos de esa casa, miré por la ventana. No sentí nostalgia, no sentí tristeza, sentí libertad, porque esa casa nunca fue mía. Nunca fui bienvenida ahí como igual, solo como empleada, como sirvienta, como invisible. Pero ahora iba hacia un lugar que sí sería mío, donde yo haría las reglas, donde yo sería valorada, porque yo misma me valoraría, y eso era todo lo que necesitaba. Hay algo mágico en empezar de nuevo, en tener un espacio que es completamente tuyo, donde nadie te dice qué cocinar, qué limpiar, cómo vivir. A los 68 años, no experimenté esa magia por primera vez, y fue aterrador, y fue hermoso, y fue exactamente lo que necesitaba. Hoy quiero contarte sobre mi nueva vida, sobre cómo usé ese dinero que tanto luché por conseguir, sobre cómo construí algo mío, desde cero, a una edad en la que muchos dicen que ya es tarde para empezar. Pero yo descubrí que nunca es tarde, nunca. Si crees que nunca es tarde para empezar de nuevo, escribe nunca en los comentarios. El primer día en mi nuevo apartamento fue extraño. Era tan silencioso, tan vacío, tan mío. Caminé por las habitaciones tocando las paredes, abriendo y cerrando las ventanas, parándome en cada rincón. Este era mi espacio. Nadie me iba a decir qué hacer aquí. Nadie me iba a dar órdenes. Nadie me iba a tratar como invisible. Pero también me sentí sola, porque después de 45 años, rodeada de gente, el silencio era ensordecedor. Esa primera noche me senté en el piso de la sala vacía y lloré.
no de tristeza, sino de alivio, de liberación, de miedo, de esperanza, todo mezclado. ¿Qué voy a hacer ahora?, me pregunté en voz alta, y entonces me respondí a mí misma: lo que tú quieras, Pilar, lo que tú quieras. Los primeros días fueron de organización. Compré muebles básicos, una cama, una mesa, sillas, un sillón cómodo. No compré nada lujoso, pero compré cosas que me gustaban a mí. No lo que la familia de Roberto hubiera aprobado, sino lo que yo quería. Pinté las paredes de colores alegres. Amarillo en la cocina, verde claro en la sala, azul suave en mi dormitorio. Colores que me hacían feliz, que me hacían sentir viva. Colgué cuadros que compré en el mercado, paisajes de Michoacán, flores brillantes, artesanías tradicionales. Y por primera vez, mi hogar reflejaba quién era yo, no quién querían que fuera. Tu espacio debe reflejar quién eres, no lo que otros esperan de ti. Si esta historia te inspira a crear tu propio espacio, dale like. Si conoces a alguien que necesita independencia, comparte este video. En Relatos de Abuelas celebramos la autonomía de las mujeres. Suscríbete para más historias de nuevos comienzos. Una vez que el apartamento estuvo listo, empecé a trabajar en mi negocio. Decidí especializarme en comida tradicional michoacana: mole, carnitas, corundas, uchepos, todos los platillos que había perfeccionado durante 45 años. Pero esta vez yo recibiría las ganancias, yo tomaría las decisiones, yo sería la dueña. Compré los permisos necesarios, hablé con las autoridades de salud, me registré como pequeña empresaria. Todo el papeleo me abrumaba. Nunca había hecho nada así antes, pero mi abogado, el licenciado Ramírez, me ayudó. Señora Pilar, me dijo, usted tiene experiencia de décadas en cocina. Lo único que le faltaba era el reconocimiento legal. Ahora lo tiene. También invertí en equipo profesional, ollas grandes de buena calidad, una estufa industrial pequeña, recipientes para almacenar comida, todo lo necesario para cocinar en cantidad. Gasté aproximadamente 150,000 pesos en el equipo y los permisos. Era mucho dinero, pero era una inversión en mí misma, en mi futuro, y por primera vez yo estaba tomando esas decisiones. Yo estaba arriesgando, yo estaba construyendo. Llamé a mi negocio Sabores de Pilar. Simple, directo, mío. Diseñé un menú semanal: lunes, mole con pollo; martes, carnitas; miércoles, corundas, y así sucesivamente. Empecé a aceptar pedidos. Al principio, solo de amigas del mercado. Luego, esas amigas recomendaron mi comida a otras personas y poco a poco los pedidos empezaron a crecer. La primera semana vendí 20 porciones. Gané 1,500 pesos. No era mucho, pero era mío. Dinero que había ganado yo, con mi trabajo, en mis términos. Y eso lo hacía más valioso que cualquier cantidad. El dinero que ganas con tu propio esfuerzo tiene un valor especial. Si entiendes esto, escribe esfuerzo en los comentarios. Con el tiempo, mi negocio creció. Al segundo mes, vendía 50 porciones por semana. Al tercer mes, 80. Tuve que establecer límites. No podía cocinar más de 100 porciones por semana. Mi cuerpo ya no era joven, necesitaba descansar. Pero esos límites eran míos. Yo decidía cuánto trabajar, cuándo descansar, cómo manejar mi tiempo. Nadie me decía que tenía que cocinar más. Nadie me exigía que trabajara hasta el agotamiento. Yo era mi propia jefa, y era una jefa compasiva conmigo misma. Algunos días, cuando me dolían las manos o la espalda, simplemente no cocinaba. Cerraba el negocio por un día, descansaba, y no me sentía culpable, porque mi salud era más importante que cualquier ganancia. Esa fue una de las lecciones más importantes de mi nueva vida, que yo importaba, que mi bienestar importaba, que no tenía que sacrificarme hasta la destrucción para tener valor. También hice amistades nuevas, otras mujeres emprendedoras del mercado, mujeres que, como yo, habían empezado tarde, que habían luchado por su independencia. Nos reuníamos los domingos a tomar café, compartíamos historias,
Nos apoyábamos, nos aconsejábamos. Una de ellas, Consuelo, tenía 72 años. Había empezado su negocio de tejidos a los 65, no después de que su esposo muriera y sus hijos la ignoraran. Pilar, me dijo una tarde, la mejor decisión que tomé fue no depender de nadie más. Ahora vivo con mis propios medios y duermo tranquila. Otra amiga, Esperanza, tenía 70 años. Vendía flores. También había empezado su negocio después de años de trabajo doméstico no remunerado. Lo único que lamento, me dijo, es no haber empezado antes, pero mejor tarde que nunca. Esas mujeres se convirtieron en mi nueva familia, una familia elegida, una familia que me valoraba, que me veía, que me respetaba, y eso era más valioso que cualquier apellido o sangre compartida. La familia que eliges puede ser más fuerte que la familia de sangre. Si tienes personas así en tu vida, escribe familia en los comentarios. 6 meses después de irme de la casa de Roberto, algo inesperado pasó. En Guadalupe, una de mis cuñadas vino a buscarme. Llegó a mi apartamento una tarde sin avisar. Cuando abrí la puerta y la vi, mi primera reacción fue cerrarla. Pero algo en su expresión me detuvo. Se veía rota, cansada, triste. ¿Puedo pasar?, me preguntó con voz suave. Dudé, pero finalmente asentí. Entramos a mi pequeña sala. Le ofrecí café. Ella aceptó. Nos sentamos en silencio por un momento. Luego ella habló. Pilar, vine a pedirte perdón. No esperaba eso. Perdón por cómo te traté durante todos estos años, por darte órdenes, por no valorar tu trabajo, por planear echarte a la calle. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Yo creía que estaba en lo correcto, que tú tenías una obligación con la familia, pero ahora yo estoy en tu lugar y entiendo. ¿Qué pasó?, le pregunté. Mi esposo me dejó, me dijo. Por una mujer más joven. Y me di cuenta de que yo tampoco tengo nada a mi nombre. La casa está a nombre de mi suegra. El dinero está en cuentas que yo no controlo. Y si me divorcio, me quedaré sin nada, como tú. Cerró los ojos. Ahora entiendo tu miedo, tu desesperación, y me avergüenzo de no haberlo entendido antes. La miré por un largo momento. Parte de mí quería rechazarla, decirle que era demasiado tarde para disculpas, que el daño ya estaba hecho. Pero otra parte de mí recordaba mi propio dolor, mi propia lucha, y no quería que ella pasara por lo mismo sin apoyo. Guadalupe, le dije, acepto tu disculpa, pero más importante que disculparte conmigo, necesitas protegerte a ti misma. Le di el contacto de mi abogado. Le expliqué qué pasos tomar, qué documentos necesitaba, cómo asegurar su futuro. No cometas el mismo error que yo, le dije. No esperes 45 años para defenderte. Hazlo ahora, mientras todavía tienes tiempo. Ella me abrazó y lloró en mi hombro. Gracias, susurró. Gracias por ser más generosa de lo que yo fui contigo. Cuando se fue, me senté en mi sala y reflexioné. No le había dado ese consejo por ella. Se lo había dado por todas las mujeres que vienen después, por todas las que todavía tienen tiempo de evitar mi camino. Porque si algo aprendí de mi experiencia es que la información es poder y ese poder debe compartirse. Compartir lo que aprendiste puede salvar a otra mujer. Si esta historia te ha enseñado algo, dale like y compártela. Puede que sea exactamente lo que alguien necesita escuchar hoy. En Relatos de Abuelas, creemos en la sabiduría compartida. Suscríbete para más lecciones de vida real. De un año después de irme, mi negocio estaba estable. Ganaba entre 15,000 y 20,000 pesos al mes. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir cómodamente, para pagar mi renta, mis servicios, mi comida y hasta ahorrar un poco. Lo más importante era que ese dinero era mío, ganado con mi trabajo, controlado por mí. Nadie me decía cómo gastarlo. Nadie me hacía sentir culpable por comprarme algo. Nadie me trataba como si yo no mereciera tener recursos propios. Con mis ahorros, hice algo que siempre quise hacer, pero nunca pude: viajar.
Fui a la playa por primera vez en mi vida, a Zihuatanejo. Me quedé en un hotel pequeño por 3 días. Caminé por la arena, comí mariscos, vi el atardecer sobre el océano y lloré, porque tenía 69 años y era la primera vez que hacía algo solo por placer, solo porque yo quería, no porque alguien más lo necesitara, no porque fuera mi obligación, simplemente porque me hacía feliz. Esos 3 días en la playa me enseñaron algo importante, que la vida puede ser hermosa cuando la vives para ti misma. También empecé a tomar clases de lectura y escritura, porque aunque sabía leer y escribir lo básico, nunca había tenido educación formal. Mi maestra, una joven de 30 años llamada Andrea, era paciente y amable. Señora Pilar, me decía, usted tiene tanta sabiduría de vida, ahora solo estamos agregando herramientas para expresarla. Aprendí a escribir mejor, a leer libros completos, a expresar mis pensamientos en papel, y descubrí que me gustaba, que era buena para ello. Empecé a escribir mi historia, no para publicarla, simplemente para mí, para procesar, para recordar, para honrar mi propio camino. Y al escribir, entendí algo, que mi vida no había sido un desperdicio, que aunque pasé 45 años siendo invisible, esos años me habían enseñado lecciones valiosas, lecciones sobre resistencia, sobre valor, sobre la importancia de conocer tus derechos, sobre no rendirte nunca. Y esas lecciones ahora podían ayudar a otras mujeres. Tu historia tiene valor, sin importar cuánto dolor contenga. Si estás procesando tu propio camino, escribe historia en los comentarios. Hace 2 meses recibí una visita inesperada. Era Arturo, el hermano menor de Roberto, el único que me había tratado con respeto al final. Pilar, me dijo, quería que supieras algo. Mi madre falleció. Sentí nada, ni tristeza ni alivio, solo nada. ¿Cuándo?, le pregunté. Hace una semana. El funeral fue privado, pequeño, solo familia cercana. Asentí. ¿Vienes a invitarme a algo?, le pregunté. No, vine a agradecerte. ¿Agradecerme? Sí, porque lo que hiciste, lo que exigiste, abrió los ojos de muchas personas en la familia. Mi esposa ahora tiene cuentas a su nombre. Mis hermanas están revisando sus situaciones legales. Incluso Guadalupe se está protegiendo. Sonrió tristemente. Tú fuiste la primera en decir no, la primera en defenderte, y eso cambió algo en todos nosotros. Me emocioné, porque mi lucha no había sido solo por mí. Había creado un cambio. Había ayudado a otras mujeres en esa familia a despertar. Me alegra escucharlo, le dije sinceramente. También quería decirte, continuó, que en el testamento de mi madre dejó una nota, una disculpa para ti, reconociendo que te trataron mal, que tu trabajo debió haber sido valorado. Una nota, repetí. Sí, y junto con la nota, dejó instrucción de darte algo, un juego de ollas de cobre que eran de mi abuela, las que siempre usabas para cocinar. Dijo que eran tuyas por derecho, que te las había ganado. No supe qué decir. Esas ollas las había usado durante 45 años. Conocía cada abolladura, cada marca. Eran como extensiones de mis manos. ¿Las quieres?, me preguntó Arturo. Pensé por un momento. Luego negué con la cabeza. No, quédate con ellas. O dáselas a alguien que las valore. Yo ya no necesito nada de esa casa. Porque era verdad, ya no necesitaba objetos del pasado, tenía mi propio presente, mi propio futuro, y eso era suficiente. Esta es la parte final de mi historia, la parte donde te cuento cómo es mi vida ahora. 2 años después de irme, 2 años después de exigir lo que merecía, 2 años después de empezar de nuevo a los 68 años. Porque las historias reales no terminan con un momento dramático, terminan con la vida diaria, con las pequeñas victorias, con la paz que viene después de la tormenta. Y esa paz es más hermosa de lo que nunca imaginé. Si has llegado hasta el final de esta historia, es porque entiendes que la vida puede mejorar a cualquier edad,
Escribe paz en los comentarios si crees que la paz es posible después del dolor. Hoy tengo 70 años y puedo decir honestamente que estos 2 últimos años han sido los mejores de mi vida. No porque tengan menos dolor que los anteriores, sino porque finalmente estoy viviendo para mí. Mi negocio, Sabores de Pilar, sigue creciendo. Ahora tengo clientes regulares que piden mi comida cada semana. Algunos incluso vienen de otros pueblos para recoger mis platillos. El mes pasado, una mujer me pidió que le enseñara a hacer mi mole. Me ofreció pagarme por clases de cocina. Al principio dudé, porque durante 45 años mi conocimiento culinario fue usado sin compensación. La idea de cobrar por enseñar me parecía extraña, pero luego recordé, mi conocimiento tiene valor, mi tiempo tiene valor, yo tengo valor, así que acepté. Y ahora doy clases de cocina tradicional michoacana 2 veces al mes, pequeños grupos de 5 a 6 mujeres. Les cobro 500 pesos por persona por una clase de 4 horas. Y no solo les enseño a cocinar, les enseño sobre la importancia de valorar su propio trabajo, sobre conocer sus derechos, sobre no permitir que nadie las haga invisibles, porque la cocina es más que comida, es poder, es economía, es supervivencia. Y si vamos a enseñar a cocinar, también tenemos que enseñar a valorarse. Tu conocimiento tiene valor económico. Nunca trabajes gratis a menos que tú lo decidas. Si esta historia te ha inspirado, dale like. Si conoces a alguien que regala su trabajo sin valorarlo, comparte este video. En Relatos de Abuelas, creemos que el trabajo de las mujeres debe ser reconocido y compensado. Suscríbete para más historias de empoderamiento económico. Una de las cosas más hermosas de mi nueva vida es que tengo tiempo para mí, tiempo para leer, para caminar por el parque, para sentarme en mi balcón con una taza de café y simplemente existir. Durante 45 años, cada minuto de mi día estaba dedicado a otros, a cocinar para ellos, a limpiar para ellos, a servir sus necesidades. Nunca tuve tiempo para preguntarme, ¿qué quiero yo? ¿Qué me hace feliz a mí? Ahora tengo ese tiempo y he descubierto cosas sobre mí misma que nunca supe. Descubrí que me gusta la jardinería. Tengo plantas en mi balcón, tomates, chiles, hierbas aromáticas. Cuidarlas me da paz. Descubrí que me gusta escribir. Llevo un diario donde escribo mis pensamientos, mis recuerdos, mis sueños. Descubrí que me gusta la música. Compré un radio pequeño y escucho música tradicional mientras cocino. A veces hasta bailo sola en mi cocina. Y descubrí algo más importante, que no necesito a nadie más para ser feliz, que puedo ser una persona completa, valiosa, importante, solo por ser yo misma, no por lo que hago por otros, sino por quien soy. No necesitas a nadie más para ser completa. Ya eres suficiente. Si entiendes esto, escribe suficiente en los comentarios. El año pasado algo significativo pasó. Empecé a dar charlas en centros comunitarios para mujeres. Todo comenzó cuando una trabajadora social me escuchó contar mi historia en el mercado. Me pidió que fuera a hablar con un grupo de mujeres mayores que estaban en situaciones similares a la mía. Señora Pilar, me dijo, su historia puede ayudar a muchas mujeres a entender sus derechos. Acepté. Y di mi primera charla a 15 mujeres en un centro comunitario pequeño. Les conté mi historia, les expliqué sobre derechos conyugales, sobre la importancia de tener documentos a su nombre, sobre cómo protegerse económicamente. Muchas lloraron, porque se vieron reflejadas en mi historia, porque ellas también eran invisibles, también trabajaban sin reconocimiento. También tenían miedo de quedar desprotegidas. Después de la charla, varias mujeres se acercaron a agradecerme. Señora Pilar, me dijo una mujer de unos 60 años, yo no sabía que tenía derechos. Pensaba que todo lo que tenemos es de mi esposo. Ahora voy a hablar con un abogado. Otra mujer me dijo, gracias por hacerme sentir que no es egoísta querer seguridad para mí misma. Ese día me di cuenta de algo importante. Mi dolor tenía un propósito.
Todas las lecciones que aprendí de la forma difícil podían ayudar a otras mujeres a evitar mi camino. Desde entonces, he dado charlas en varios centros comunitarios. A veces me pagan, a veces es voluntario, no importa. Lo hago porque es importante, porque cada mujer que aprende sus derechos es una mujer que no será explotada, que no será descartada, que no será invisible. Y eso vale más que cualquier dinero. Usa tu dolor para ayudar a otros. Ese es el verdadero propósito de sobrevivir. Si entiendes esto, escribe propósito en los comentarios. De hace 3 meses, recibí una llamada de Guadalupe, mi ex cuñada. Pilar, me dijo con voz emocionada, me divorcié y gracias a tu consejo y al abogado que me recomendaste, conseguí mi parte justa. Tengo mi propia casa ahora, mi propio dinero, mi propia vida. Me emocioné, porque su victoria también era mía, porque ella había aprendido de mi experiencia y se había protegido a tiempo. ¿Cómo te sientes?, le pregunté. Libre, me respondió. Por primera vez en mi vida me siento libre, y te lo debo a ti. No me lo debes a mí, le dije. Te lo debes a ti misma, por tener el valor de defenderte. Pero tú me mostraste el camino, insistió. Si no hubiera visto tu ejemplo, yo todavía estaría esperando que alguien me salvara. Después de colgar, reflexioné sobre sus palabras. Mi venganza no había sido contra la familia de Roberto. Mi venganza había sido convertirme en un ejemplo, en una prueba de que es posible defenderse, de que es posible empezar de nuevo, de que nunca es tarde. Y esa venganza era mucho más poderosa que cualquier cosa cruel que pudiera haberles hecho, porque cambiaba vidas, inspiraba a otras mujeres, creaba un efecto dominó de empoderamiento. Esa era la mejor venganza posible. La mejor venganza es vivir bien y ayudar a otras a hacer lo mismo. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y compártela. Puede cambiar la vida de alguien que la necesita. En Relatos de Abuelas creemos en el poder de las historias para transformar vidas. Suscríbete para más testimonios inspiradores. El mes pasado celebré mi cumpleaños número 70. Lo celebré en mi apartamento con mis amigas del mercado. Cocinamos juntas, reímos, contamos historias, bailamos música tradicional. No hubo familia de sangre, no hubo Roberto, no hubo doña Gertrudis o sus hijas. Solo mujeres que me valoraban, que me respetaban, que celebraban mi existencia. Y fue la mejor celebración de cumpleaños de mi vida, porque estaba rodeada de amor real, no de obligación, no de explotación disfrazada de familia, sino de amor genuino. Una de mis amigas, Consuelo, me regaló un delantal bordado. Tenía mi nombre, Pilar, y debajo decía, dueña de su propia cocina. Lloré cuando lo vi, porque era más que un delantal, era un símbolo de mi independencia, de mi valor, de mi victoria, dueña de su propia cocina. Y no solo de mi cocina, de mi vida, de mi tiempo, de mi futuro. Esa noche, cuando todas se fueron, me senté en mi balcón con una taza de té, miré las estrellas y le hablé a la Pilar de hace 2 años. La que estaba parada en esa cocina viendo el caldo derramarse en el piso, la que acababa de escuchar que planeaban desecharla. Lo lograste, le dije. Tuviste miedo, pero actuaste y míranos ahora. Y sonreí, porque era verdad, lo había logrado. Nunca subestimes tu propia fuerza. Eres más valiente de lo que crees. Si estás en medio de tu propia lucha, escribe fuerza en los comentarios. Tú también lo lograrás. Hoy mi vida es simple, pero es mía. Me levanto cuando quiero, cocino lo que quiero, trabajo cuando quiero, descanso cuando lo necesito. Vivo en un apartamento pequeño. No tengo lujos, pero tengo paz. Y la paz no tiene precio. A veces me preguntan, ¿te arrepientes de algo? Y mi respuesta siempre es la misma. Sí, me arrepiento de no haberme defendido antes. Me arrepiento de haber esperado 45 años. Me arrepiento de haber creído que mi valor dependía de servir a otros. Pero luego añado, pero no me arrepiento de cómo terminó, porque aunque tarde, finalmente aprendí mi lección. Y ahora puedo ayudar a otras mujeres a aprender más rápido que yo.
Cuento esta historia hoy porque quiero que otras mujeres sepan algo fundamental. Tu trabajo tiene valor, aunque sea trabajo doméstico, aunque sea invisible, aunque nadie te lo reconozca. Tiene valor. Y tú mereces compensación, mereces respeto, mereces seguridad económica. No esperes a que alguien te lo dé. Tómalo, exígelo, protégete. Conoce tus derechos legales, asegúrate de tener documentos a tu nombre, ten tu propia cuenta bancaria, ahorra en secreto si es necesario. Y sobre todo, no creas que es egoísta cuidarte a ti misma. No es egoísmo, es supervivencia, porque el mundo no va a cuidarte. Las familias no siempre van a valorarte, los esposos no siempre van a protegerte, pero tú puedes cuidarte a ti misma, si sabes cómo. A todas las mujeres que están viendo esto y que se sienten invisibles, no lo son, son valiosas, son importantes, son dignas de respeto y reconocimiento. Y nunca, nunca es tarde para defenderse, para empezar de nuevo, para crear una vida que valga la pena vivir. Yo lo hice a los 68 años, y si yo pude, tú también puedes. Si estás en una situación donde tu trabajo no es valorado, donde sientes que eres invisible, donde temes quedar desprotegida económicamente, actúa ahora. Habla con un abogado, aprende tus derechos, protege tu futuro. No esperes a que sea una emergencia. Hazlo ahora, mientras tienes tiempo. Y si ya pasaste por algo similar a lo que yo pasé, usa tu experiencia para ayudar a otras. Comparte tu historia, da consejos, sé el ejemplo que alguien más necesita. Porque juntas somos más fuertes, juntas podemos cambiar esta cultura de explotación doméstica, juntas podemos crear un mundo donde ninguna mujer sea invisible. Gracias por escuchar mi historia completa. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirme compartir mi dolor, mi lucha, mi victoria. Si esta historia te impactó, dale like. Si conoces a alguien que necesita escucharla, compártela. Puede ser exactamente lo que necesita para encontrar el valor de defenderse. Deja un comentario contando qué parte de esta historia resonó más contigo. ¿Fue el momento de escuchar el plan? ¿Fue la decisión de exigir justicia? ¿Fue el nuevo comienzo? ¿Fue la paz final? Quiero saber. Y si quieres escuchar más historias reales de mujeres que lucharon por su dignidad y ganaron, suscríbete a Relatos de Abuelas, porque aquí cada historia importa, cada mujer importa, cada victoria importa. Nos vemos en el próximo relato, con dignidad, fuerza y esperanza, Pilar. Recuerda, el trabajo doméstico es trabajo real. Merece reconocimiento, merece compensación, merece respeto, y tú mereces vivir con dignidad, con seguridad, con paz. No importa tu edad. No importa cuánto tiempo hayas esperado, nunca es tarde para defenderte. Tu historia no termina cuando alguien te descarta, termina cuando tú decides que has vivido suficiente. Y ese momento puede ser hoy, mañana o dentro de 30 años. Pero mientras estés viva, siempre hay esperanza, siempre hay posibilidad, siempre hay una nueva oportunidad. Tómala, créela, vívela, porque te lo mereces. Gracias por escuchar. Hasta pronto.